Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que honestamente, creo que los va a dejar con la boca abierta. Sí, le están leyendo en el título, es completamente cierto, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a explorar los rumores, las especulaciones y sobre todo, la potencial bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense para un chismecito de alto calibre. Antes de que nos sumerjamos en este mar de información, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del drama, del amor, de los secretos y de todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, por favor, denle al botón de suscribirse. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. No se lo pierdan. Además, me estarían ayudando un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, el botón de suscribirse es su mejor amigo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más importantes en la televisión turca. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, traspasó la pantalla, generando un frenesí de rumores sobre un posible romance en la vida real. ¿Recuerdan esa época? Fue una locura. Todos querían que estuvieran juntos, todos analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales buscando pistas. Y aunque ellos nunca confirmaron nada de manera oficial, la esperanza nunca murió. Esa chispa, esa conexión palpable era algo que los fans, y hasta los que no lo eran tanto, podían sentir a través de la pantalla. La manera en que se miraban, cómo se reían juntos, la facilidad con la que se complementaban en las escenas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Pero como suele suceder en estos casos, la historia tomó un giro inesperado. Ambos siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como, aparentemente, en lo personal. Can se enfocó en proyectos internacionales, mudándose incluso a Italia, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Ambos encontraron el amor, pero no el uno en el otro. Demet se casó con el también actor y músico Oğuzhan Koç, en una boda espectacular que fue la comidilla de la prensa rosa turca durante semanas. Can, por su parte, tuvo una relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, que también generó muchísimo interés mediático. Parecía que la página de Candem se había cerrado definitivamente. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de ellos hoy? ¿Qué es eso de estado civil cambiado y notición inesperada? Pues bien, aquí viene la bomba. Como saben, el matrimonio de Demet y Oğuzhan fue relativamente corto. Después de poco más de un año, anunciaron su divorcio. Y aunque al principio se habló de diferencias irreconciliables y de que la chispa se había apagado, los rumores más recientes apuntan a que la verdadera razón detrás de la separación podría ser mucho más compleja y sorprendente. La prensa turca, siempre al acecho de la última noticia, comenzó a investigar más a fondo, y lo que encontraron ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. No se trataba simplemente de una pareja que se había desenamorado, sino de algo mucho más profundo, de algo que había permanecido latente durante años. Y aquí es donde entra en juego nuevamente Can Yaman. Sí, están pensando, probablemente esté rondando también por mi cabeza. Desde que Demet se divorció, los fans más acérrimos de Candem, como se les conoce a la pareja formada por Can y Demet, han estado clamando por una reconciliación. Han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, de esperanza, e incluso con teorías conspirativas sobre un posible reencuentro secreto. Y aunque al principio parecía una simple ilusión, la verdad es que las últimas noticias que han surgido han alimentado aún más estas esperanzas. El fandom de Candem es uno de los más apasionados y dedicados que existen. Han creado comunidades online, traducen entrevistas, analizan cada movimiento de los actores y se mantienen unidos en su deseo de verlos juntos de nuevo. Su fervor es tal que han logrado influir en la conversación mediática, manteniendo viva la llama de la esperanza incluso cuando parecía extinguirse. Fuentes cercanas a Demet han filtrado a la prensa turca que la actriz, durante los últimos meses de su matrimonio, se habría dado cuenta de que aún sentía algo por Can. Al parecer, el tiempo y la distancia no lograron borrar los sentimientos que surgieron durante el rodaje de Erkenci. De hecho, algunos incluso se atreven a decir que Demet nunca llegó a superar por completo a Can,
y que su matrimonio con Ozan fue, en cierta medida, un intento de olvidar ese amor que nunca se concretó. Esta información, si bien no confirmada, ha resonado con fuerza entre los fans. Muchos recuerdan las entrevistas en las que Demet hablaba de la conexión especial que tenía con Khan, de la facilidad con la que trabajaban juntos y de la admiración mutua que sentían. Ahora, a la luz de estos nuevos rumores, esas palabras adquieren un significado completamente nuevo. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Los rumores también apuntan a que Khan Yaman, después de su ruptura con Dilek Leota, también habría reconsiderado sus sentimientos por Demet. Se dice que al igual que ella, Khan también se dio cuenta de que la química que compartieron en el pasado era algo especial, algo que no había logrado encontrar en ninguna otra relación. Incluso algunos medios han publicado fotografías de Khan en Estambul, la ciudad natal de Demet, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Las fotos, tomadas aparentemente de forma casual, muestran a Khan caminando por las calles de Estambul, visitando algunos de los lugares que Demet solía frecuentar. Aunque podría tratarse de una simple coincidencia, la coincidencia en el tiempo con el divorcio de Demet ha hecho que muchos crean que Khan está allí por ella. Por supuesto, todo esto son rumores. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y si bien es importante tomar estas informaciones con pinzas, no podemos negar que hay algo en el aire. Algo que nos hace pensar que la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet es, al menos, plausible. La cautela es importante, por supuesto, pero la esperanza es difícil de reprimir cuando se trata de una historia tan fascinante como esta. Ahora bien, aquí es donde quiero escuchar sus opiniones. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su historia de amor tiene un final feliz escrito en alguna parte? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y que dejen el pasado atrás? Quiero leer sus comentarios. Déjenme saber lo que piensan. Esta es una historia que ha capturado la imaginación de mucha gente, y es natural que cada uno tenga su propia opinión sobre lo que debería suceder. Pero volviendo al tema principal, la notición inesperada, a la que hacía referencia el título, no se limita únicamente a la posibilidad de una reconciliación romántica. También hay rumores sobre un posible proyecto profesional en conjunto. Sí, así como lo oyen. Se dice que varias productoras turcas están interesadas en volver a juntar a Khan y Demet en una nueva serie o película. Saben que la química entre ellos es explosiva y que su reunión generaría un gran impacto mediático. La simple mención de la posibilidad de un nuevo proyecto ha desatado una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fans están creando pósters, escribiendo sinopsis y compartiendo ideas sobre qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Khan y Demet. Imagínense, Khan y Demet, juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja que se reencuentra después de años de separación. Sería un éxito asegurado. La noticia ya está corriendo como pólvora en las redes sociales, y los fans están enloquecidos. Han creado páginas de peticiones para que se haga realidad, han inundado las redes sociales de mensajes de apoyo, e incluso han comenzado a escribir sus propias historias sobre lo que podría pasar si Khan y Demet volvieran a trabajar juntos. El potencial de un nuevo proyecto juntos es enorme. No solo reviviría la llama de Kandem, sino que también les permitiría a ambos actores mostrar su talento en una nueva historia, explorar nuevos personajes y consolidar aún más su posición en la industria del entretenimiento. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se dice que tanto Khan como Demet estarían considerando seriamente la propuesta. Saben que volver a trabajar juntos podría ser una gran oportunidad para relanzar sus carreras y para demostrar que su química sigue intacta. Además, no podemos negar que la idea de volver a estar cerca el uno del otro podría ser muy tentadora, especialmente si los rumores sobre sus sentimientos son ciertos. La decisión no es fácil, por supuesto. Ambos tienen que sopesar los pros y los contras, considerar el impacto que tendría en sus vidas personales y profesionales y decidir si están dispuestos a asumir el riesgo. Por supuesto, también hay obstáculos que superar. Ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales ya adquiridos. Además, tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Pero si realmente quieren estar juntos, tanto en lo personal como en lo profesional, estoy segura de que encontrarán la manera de superar todos estos obstáculos. El camino no será fácil, pero el potencial de recompensa es enorme.
En resumen, mi gente, el panorama actual es el siguiente: Demet está divorciada, Can está soltero, hay rumores sobre sentimientos no resueltos entre ellos. Y hay propuestas para que vuelvan a trabajar juntos. Una combinación explosiva. Una bomba a punto de estallar. Solo el tiempo dirá si estos rumores se confirman o si se quedan en simples especulaciones. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet. La historia de Candem es una historia de amor, de química, de éxito y de segundas oportunidades. Es una historia que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo y que sigue generando expectación y emoción. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismes y rumores jugosos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa y profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones, pero que, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Es importante mantener la perspectiva y no dejarse llevar por la emoción, pero también es válido soñar y esperar lo mejor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su reunión profesional sería un éxito? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Cada comentario es valioso y ayuda a enriquecer la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, manténganse al tanto de las últimas noticias de Candem. Quién sabe, quizás pronto tengamos una confirmación oficial.